Hola amigos y bienvenidos a Vintage Geek Nerd, arte ñoño, arte geek, arte nerd. Si me vienes siguiendo o vienes viendo los distintos shorts que he publicado, te darás cuenta que he ido adquiriendo libros de las distintas crisis de DC. Para mí es algo sumamente emocionante, ya que soy nuevo lector, nuevo antiguo lector. Por la situación de mi país era difícil conseguir los cómics de DC, pero eran costosos, pero aquí se me ha hecho bastante accesible y empecé a leer esto de las crisis y me parece un mundo sumamente interesante. Hace un año leí esta belleza que se llama Crisis en Tierras Infinitas. Es tocho de libro, como dicen acá, bastante complicado. Mueren unos héroes, renacen otros, quedan unos vivos, otros continúan con las historias de DC. Es bastante complicado lo que pasa en este tomo que se llama Crisis en Tierras Infinitas. Quería hacer un breve recuento de lo que pasó de este suceso, pero no sabía por dónde empezar. Posteriormente leí que se llama ¿Dónde estás? La Hora Cero, que es ese cómic, un poco de spoiler, cuyo protagonista es Hal Jordan y se convierte en Parallax. Para luego continuar con esta lectura es súper maravillosa. No voy a hablar del libro, voy a hablar de esta historia de Crisis en Tierras Infinitas. Y es más, se lo voy a explicar en un breve video, porque en una parte de la historia de Crisis Infinita, Superman de Tierra 1 explica de forma tajante lo que pasó en las Crisis en Tierras Infinitas. Cómo con este libro, que tiene más de 200 páginas, ya les voy a decir, tiene 355 páginas, en 3 paginitas, Superman resume todo esto. Es sumamente interesante, es bastante, diría que hermoso. Y aquí les voy a dejar el video con esas 3 paginitas para resumir de lo que fue Crisis en Tierras Infinitas. Si estás entrando en este mundo de lectura y lectura complicada, yo lo diría que esta es la forma para bobos de entender las crisis y de entender un poco el universo de DC. Y espero que te guste. Comenta si quieres un poco más información sobre lo que estoy leyendo, y deja un like o un dislike, lo que tú quieras. Realmente lo hago porque me divierte y espero que les guste esto. Al principio de los tiempos, sucedió hace miles de millones de años, un ser procedente de Oa volvió la mirada hacia el infinito, con el deseo de observar el origen de la creación, para descubrir cómo se formó el universo y por qué existía. ¿Para qué estamos aquí? Pero no lo logró, y sus acciones blasfemas corrompieron la naturaleza innata del cosmos. Y en lugar de un solo universo, se originó un multiverso. Innumerables mundos paralelos, similares en algunos aspectos, extrañamente distintos en otros. Todos ellos ocupando el mismo espacio, pero vibrando en frecuencias completamente distintas. En 2 universos paralelos, el planeta Krypton estalló, y el último hijo de cada uno de esos mundos fue enviado a la Tierra. En una tierra yo fui el último hijo, Kal, y allí tú, Kara, fuiste la última hija del planeta Krypton. En una tierra paralela más cercana a la nuestra, ese último hijo fue Kal-El, y su prima fue Supergirl. Mi tierra vio el nacimiento de su propia generación de héroes, la Sociedad de la Justicia de América. La tierra de Kal-El vio la posterior aparición de sus héroes que formaron la Liga de la Justicia de América. Durante años, ambos actuamos sin saber nada del multiverso o de las tierras paralelas. Hasta que los Flashes superaron la frontera vibratoria entre 2 mundos y estos se encontraron por primera vez. La tierra de la Liga fue llamada Tierra 1 y la nuestra Tierra 2. Fuimos bastante amables y permitimos que las cosas funcionaran así, habiendo llegado primero. Finalmente nuestros equipos se conocieron durante una crisis, pero poco después descubrimos que había mundos paralelos, como Tierra 3, donde proviene Alexander Luthor, y donde su padre, Lex Luthor, era el único protector del planeta, controlado por versiones malignas de la Liga de la Justicia. Tierra Prima, donde nuestro Superboy estaba solo en un lugar, sin otros héroes con superpoderes.
Tierra X, donde los luchadores por la libertad combatían una guerra sin fin contra los nazis. Y docenas de otras tierras, cada una de ellas con su propia secuencia temporal. Pero como te he dicho, el multiverso nunca debió haber existido. Por culpa de su creación, también nació un ser llamado Antimonitor, el cual quería destruir el multiverso para poder convertir su poder en su propia antimateria. Todas las tierras, excepto las 5, fueron aniquiladas antes de que pudiéramos contraatacar, volviendo al principio de los tiempos donde luchamos contra el Antimonitor. Tras una batalla casi interminable, lo destruimos. Y el universo volvió a nacer tal y como siempre dijeron que debía haber sido, único, con una secuencia temporal, una Tierra, un Superman. Los Doppelgangers de Tierra 2 fueron eliminados y borrados de la historia. Otros como Jay Garrick, Alan Scott y tú misma fueron admitidos en la sociedad de Tierra 1. Alexander Luthor y Superboy Prime y yo sobrevivimos mientras perecían todos aquellos a los que quisimos y conocimos. Por fortuna, Alexander hizo algo que nunca podré pagarle. Salvó a mi Lois de ser borrada de la historia y empleó la última de sus capacidades dimensionales para crear un lugar para nosotros en este nuevo mundo renacido. Era como el cielo, o lo más parecido que podía imaginar. Desde ese lugar vimos crecer esta nueva tierra, el potencial que había en ella, y empezó tan bien, tan llena de esperanza. Sentía que la tierra estaba en buenas manos. Pero poco después descubrimos que en ella había algo inherentemente equivocado. Esa nueva tierra era cualquier cosa excepto mejor. Una oscuridad pareció extenderse y corromper las vidas de los héroes. Unos murieron, otros desviaron su camino. Los observamos durante años deseando que todo volviera a encontrar la inspiración que habían perdido. Pero mientras nosotros observábamos, las cosas empeoraban. Nuestro refugio empezó a deteriorarse. De esa forma es que Superman de Tierra 1 resume en este libro de Crisis Infinita todo lo que sucedió o los acontecimientos de Crisis en Tierras Infinitas. Me pareció sumamente interesante, de verdad bastante entendible. Es una forma para bobos de entender todo un suceso, un mega crossover, y me divertí bastante. Coloquen allá abajo en los comentarios si les gusta esta forma de hacer videos, si quieren que siga hablando sobre la lectura o que siga haciendo cómics narrados sobre las crisis o sobre cualquier otro tema. Y les agradezco que dejen allá su comentario, su like. Si no estás suscrito, suscríbete. Nos vemos aquí. Esto es todo.